Hola amigos y bienvenidos de nuevo a Misterios y Nueva Conciencia. Definitivamente el despertar de la conciencia total no podría llevarse a cabo sin antes haber desarrollado algo en nuestro cuerpo, específicamente en nuestro cerebro. Y esto es lo que muchos llaman el tercer ojo o el ojo del conocimiento. ¿Quieres saber cómo desarrollarlo? Pues quédate, porque comenzamos. Misterios y Nueva Conciencia. Muchas personas en el canal han mencionado que por qué utilizo el símbolo Illuminati para algunos de nuestros videos, que viene siendo el triángulo con el ojo. Pero específicamente el triángulo con el ojo en el centro, no es nada más que un símbolo que representa el tercer ojo, que a su vez representa el ojo del conocimiento. Es como tener sabiduría de todo aquello que se mantiene oculto. Y cuando digo oculto, no me refiero a algo negativo, sino simplemente a algo que no conocemos, que se mantiene fuera del conocimiento ordinario. El símbolo del ojo con el triángulo no es bueno ni es malo, solo es neutro, y muchos lo han tomado como suyo. Pero realmente el símbolo representa el tercer ojo, también conocida como la glándula pineal. Esto se encuentra en el centro del cerebro físicamente. Incluso tiene ciertas características como la de un ojo ordinario. Y aquí en este lugar, en este tercer ojo, es donde se encuentra la conexión entre el mundo físico y lo espiritual. Aquí se produce la conexión y la transferencia de información. El logotipo de mi canal simboliza esto, ya que se sabe que la glándula pineal es parecida como a una piña de pino. Curiosamente, también en todas las culturas antiguas se utilizaba este símbolo. Aquí podemos ver algunas imágenes de varias culturas que usaban la piña, ya sea en sus cetros o en sus pinturas. Pero esto no termina aquí. También la religión católica utiliza este símbolo. Extrañamente, uno de los monumentos más grandes del Vaticano es justo el símbolo de la piña. Es una piña gigante que se encuentra en el exterior, también junto con unos símbolos egipcios bastante extraños. Entonces, todo esto del tercer ojo y de la glándula pineal se han sabido desde tiempos inmemorables, mucho tiempo atrás. Ahora que sabemos qué es este tercer ojo, ¿por qué tanta importancia? Bueno, pues esta es la clave y acceso a todas las realidades que no conocemos. Por ejemplo, cuando se realiza un viaje astral, algunas personas sienten y escuchan como un crujido y una vibración en el centro de su cabeza. Esto es este tercer ojo que está en proceso de activación. Pero todo comienza de la siguiente forma. Este ojo funciona a la inversa que nuestros ojos, es decir, al momento de cerrar los ojos, esta comienza a activarse. Se activa con la oscuridad. Una vez que los ojos ordinarios están cerrados, en un estado adecuado, esta glándula empieza a segregar melatonina. Es un pequeño líquido que tira la glándula pineal, una sustancia que se encarga de algunas cosas como los sueños y otras más. Esta sustancia es necesaria para activar este tercer ojo. Cuando esto sucede adecuadamente, también esta glándula comienza a generar como una especie de campo alrededor de ella para aislar todo lo que está adentro de todo lo que está afuera. Esto podría ser como señales del celular o algunas otras señales perjudiciales para este tercer ojo. Es importante que este esté completamente seguro y aislado de cualquier frecuencia, creando así un espacio vacío justo en el centro de nuestro cerebro, donde se producirá la magia del despertar. Esta es como la puerta entre tu cerebro y el mundo espiritual. Esta puerta se mantiene cerrada habitualmente y solo en algunos momentos se abrirá para algún fin y luego se cerrará de nuevo.
todo diseñado perfectamente dentro de tu cuerpo, todo creado increíblemente con lujo de detalle y todo integrado en ti para que te desarrolles espiritualmente. Llegará un día en que tu sed de conocimiento te llamará y cada vez acercarte a la posibilidad de usar esta puerta a lo espiritual durante más tiempo. Según un gran investigador llamado David Wilcock, incluso se creó un tercer ojo artificial en algún momento, por el cual podrían ver el pasado y un posible futuro. Este se llamaba Proyecto Looking Glass. Esta máquina funcionaba algo parecido como se muestra en la imagen. Se aislaba lo de adentro de lo de afuera con un líquido especial y con el movimiento de unos anillos produciendo el efecto. Para ver las imágenes lo único que hacían es utilizar un rayo catódico, justo como una televisión ordinaria. Se dice también realmente que este aparato se parece bastante a lo visto en una película llamada Contacto con Judy Foster. Si no la has visto, vela, ya que contiene datos interesantes del tema. Pero esto lo ponen aquí, frente a nuestros ojos, en una película. También podemos ver a los santos de la Iglesia Católica. Algunos de estos lograron encender su glándula pineal, y es por eso que se les dibuja con una luz en el centro de la cabeza. Esto no es nada más que su tercer ojo encendido. Trascendieron en el conocimiento y se les representa de esta manera. Si podemos ver en el centro de la luz que proviene de su cabeza, siempre apunta a la glándula pineal. El origen de la luz es este tercer ojo. Bien, ahora que sabes esta información, la pregunta es ¿cómo estimulo o cómo desarrollo mi tercer ojo? Hay diferentes formas de estimular nuestro tercer ojo para que poco a poco se vaya ejercitando y de esta manera activarlo de nuevo, ya que con el paso del tiempo se va estrofiando si no la usamos. Todos los ejercicios mencionados en este canal anteriormente, puedes checar ahí varios de los videos con ejercicios como para ver el aura, como para la telequinesis. Todo esto sirve para activar o estimular la glándula pineal. Pero sin duda el ejercicio número 1 siempre va a ser la meditación. Próximamente crearé también un video guiado para estimular tu tercer ojo por medio de una meditación guiada. Pero también los ejercicios de ver el aura son muy buenos y por supuesto los viajes astrales. Pero vamos a poner un ejercicio aquí en este video sencillo para estimular la glándula pineal. El primer ejercicio es de imaginación. Colócate en un lugar casi oscuro, casi por completo, o bien un gorro como lo hemos mencionado antes para aislarte de la luz. La idea es que casi no recibas luz. Cierra tus ojos y en este momento tu glándula pineal comienza a trabajar. Comienza visualizando un punto de luz en el centro de tu cabeza, a la altura del entrecejo. Esto lo puedes imaginar como una perla brillante. Visualiza cómo se va haciendo más y más grande hasta que la misma luz toque ambos hemisferios cerebrales, haciendo que todas las neuronas se conecten entre sí y a su vez conectan con tu glándula pineal, haciéndola mucho más intensa. Haz este ejercicio de imaginación con los ojos cerrados. Mantén este estado por un momento y concéntrate en tu respiración. Después de que tengas unos 5 o 10 minutos aproximadamente, puedes abrir los ojos lentamente para que vayas recuperando tu estado habitual. Puedes realizar este ejercicio de visualización 3 o 4 veces por semana o las veces que guste. Esto estimulará tu glándula pineal. Este es un ejemplo de cómo hacerlo, pero sin duda el encendido del tercer ojo implica una transformación de pensamientos también. Implica pensamientos más nobles y más puros y se desarrolla de manera paulatina con respecto a tu evolución espiritual. Así que busca siempre el conocimiento del amor. Otro ejercicio es colocarte de nuevo en un lugar con poca luz, de preferencia. Si estás en un lugar que tiene luz y no te es posible, puedes practicarlo perfectamente en este sitio. Cierra tus ojos a 3/4 partes, casi completamente cerrados, a manera que entre poca luz y después comienza a ver tu nariz de tal manera que comiences a hacer como viscos.
Esto no lo notarás porque tus ojos se encuentran casi cerrados y comenzarás a ver cómo la poca luz de tus dos ojos se juntan creando la ilusión de que ves con un solo ojo, es decir, como que se fusionan la vista de los dos ojos y hace una sola pequeña vista. Si lo haces de manera correcta, comenzarás a sentir como una paz. En este momento escucha tu respiración y mantente en ese estado por lo menos unos 5 minutos. Con la práctica comenzarás a sentir como un estado agradable y con mucha paz, como de cierta manera silencioso, aunque haya ruido, en el exterior sientes como un silencio interno. Esto se siente bastante bien. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Pronto subiré, como te comento, un video con la meditación guiada más completa para estimular tu tercer ojo. Así que si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte. Déjame tu comentario sobre este tema. Mi nombre es Eric de Misterios y Nueva Conciencia. Y recuerda, el amor es todo lo que hay. Todo lo demás es derivado de él. Gracias y hasta pronto.